día, por traernos hasta este momento. Vamos a pedir en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, Señor, en todo lo que vamos a estudiar. Especialmente pedimos sabiduría para Sebastián, Señor, en lo que tú le has entregado, para que pueda tener la capacidad de entregar, Señor, ese conocimiento, que pueda tener la capacidad, Señor, de poder guiar el estudio de este día, Señor, conforme a tu voluntad. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a que no sea solo un conocimiento teórico y un conocimiento para un crecimiento eh, mental, sino que también, Señor, nos ayude a poder crecer en nuestra esperanza en tu Padre Celestial. Te rogamos que te quedes con todos nosotros, con todos los que se van a sumar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, como les decía en principio, hermano Sebastián, toda suya la clase. Y muchas gracias. Muy buenas tardes. Si por X motivo no corre la lámina, el PowerPoint, o si no se escucha bien, me van diciendo por favor, ¿ya? Así que voy a intentar de hacer una clase relacionada con la escatología. No estoy solo, está la familia de Lizardo acá, que son estudiantes presenciales, vinieron a compartir un rato conmigo. Y Bernie y Elizabeth también me van a escuchar acá, así que hay más alumnos matriculados en la clase de hoy día. Vamos a hablar acerca de escatología. Ojo, quiero dar un aviso con respecto a esta clase. En esta clase voy a hacer el esfuerzo de ser lo más objetivo posible y voy a tratar de no dar mi opinión personal. Voy a mostrar diferentes posturas con respecto a eventos previos de la venida del Señor. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a explicar lo que es escatología, voy a explicar qué eventos antes de la venida del Señor todos los cristianos están de acuerdo con respecto a qué cosas van a pasar. Y voy a mostrar diferentes posturas con respecto a la venida del Señor. Voy a mostrar esquemas y voy a ir explicando los esquemas. Por ejemplo, hay gente que piensa que existe la segunda venida de Cristo en dos etapas. Hay algunos que piensan que una primera etapa es cuando la iglesia, o sea, nosotros somos arrebatados y vamos a estar en el cielo, y luego, segunda etapa, unos años más tarde, descendemos con Jesús a la tierra. Hay otros que dicen que no es así, que la segunda venida no es en dos etapas, sino que en solo una etapa, etc. Hay gente que piensa que hay un milenio terrenal, que no hay un milenio. Entonces yo voy a mostrar diferentes posturas y la idea de esta clase no es que determinemos qué postura es la correcta. La idea de esta clase es que comencemos a investigar nosotros por nuestra cuenta y llegar a una conclusión personal, cuál es la postura cristiana evangélica que más creemos que es escritural. Pero hay eventos que no hay ninguna duda. Por ejemplo, el que el Señor viene, no existe ninguna duda. No existe ninguna duda. Si ustedes se fijan, cuando en la iglesia hemos predicado y hemos hablado de la segunda venida de Cristo, nosotros lo hablamos en términos generales y evitamos de dar posturas personales que pueden causar cierta división o que quizás no todos estén de acuerdo. Porque en Vástago, Iglesia de Cristo, existe la posibilidad de que hay diferentes opiniones con respecto a cosas que no son trascendentales. Obviamente hay cosas que son trascendentales y que son irrefutables y que todos tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, cielo y infierno,
que el Señor viene por segunda vez, la divinidad de Cristo, que va a venir la resurrección de los muertos, que Cristo va a venir. Son doctrinas que son básicas, que todo creyente debiera estar de acuerdo. Pero hay algunas doctrinas que quizás no todos los creyentes estén de acuerdo y que no es el corazón o lo esencial del Evangelio. Y yo les voy a mostrar esas posturas. No sé si me van captando, ¿sí? Entonces vamos a hacer un esfuerzo de presentar diferentes posturas. La idea no es que en esta clase digamos, ya, yo creo esta, yo, no, sino que nosotros podamos, luego de esta clase, tener un proceso de investigación personal propio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, y si hay discusiones por esta doctrina, como me decía mi amigo Alan, yo me voy a ir, así que ustedes quedarán peleando. No, pero no, no es la, no es la idea, obviamente, pero voy a mostrar las diferentes posturas. ¿Ya? Así que, amigo Alan, te voy a hacer caso. Voy a mostrar las posturas, ustedes pelearán, ustedes se lo arreglan, yo me voy a ir. Vamos a ver, vamos a escatología. No sé si ven cómo la lámina se mueve o está pegado en escatología. ¿Pueden ver que se movió la lámina? Si me pueden hablar, por favor. Sí. Ya. Para que ustedes sepan, escatología significa algo así como, bueno, este PowerPoint lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Escatología está relacionado con lo que es la doctrina de los últimos tiempos, como el estudio de los últimos tiempos. ¿Ya? Eso es escatología. Entonces, estoy sintetizando para no leer los PowerPoint literalmente, obviamente. Escatología, escatos quiere decir como lo último y logía, estudio. Entonces, el estudio de los últimos tiempos, eso es escatología. Y existen dos divisiones de la escatología: la escatología general y la escatología individual. Vuelvo a repetir, la escatología está relacionada con la doctrina de los últimos tiempos o del tiempo futuro, ¿ya? Escatología general y escatología individual. La escatología general está relacionada con el estudio de los últimos tiempos, de la venida de Cristo, las señales de la venida de Cristo y qué va a pasar luego de la venida de Cristo. Y la escatología individual está relacionada con nuestra vida individual, especialmente cuando, por ejemplo, cuando uno muere. ¿Ya? Eso es. En la escatología individual no hay duda con respecto a posturas, son claras. Y en la escatología general hay división de opiniones. Escatología individual, por ejemplo, supongamos que yo muero en 10 minutos más. Pongámonos trágico. Supongamos que me muero en 10 minutos más. Si yo soy creyente, si soy hijo del Señor, está claro de que al momento de morir, mi espíritu y mi alma se van al cielo, a la presencia del Señor. Y a eso se le llama estado intermedio. Mientras llega Cristo por segunda vez, yo voy a estar en el cielo adorando al Señor en su presencia con un cuerpo temporal espiritual. Eso se llama estado intermedio. Lizardo está acá conmigo. Pensemos que Lizardo no es cristiano, que no es hijo del Señor. Y en 5 minutos más se muere este pobre hombre que me está mirando acá. Está medio enojado Lizardo, pero lo voy a tomar de ejemplo. Si él se muere, y si no es creyente, yo sé que es creyente y discípulo del Señor, pero estoy poniendo de ejemplo nomás. De inmediato, su alma y su espíritu descienden hacia el infierno y va a estar con un cuerpo temporal espiritual
sufriendo lo que es la lejanía de la presencia de Dios. Y por lo tanto, se espera en ese estado intermedio la segunda venida de Cristo y la resurrección. La resurrección es cuando un cuerpo nuevo se vuelve a unir con el alma y el espíritu. Por ejemplo, yo muero en 5 minutos, mi alma y mi espíritu se van de inmediato al cielo. Cuando Cristo vuelva, se va a unir mi cuerpo resucitado, obviamente, un cuerpo nuevo, con mi alma y mi espíritu, y tendré un cuerpo parecido al que tuvo Jesús cuando resucitó. Y luego, en el juicio final, cuando resuciten los malvados, el alma y el espíritu que están en el infierno se unen con un cuerpo nuevo y sufrirán eternamente en el infierno o en el lago de fuego. Entonces, eso es escatología individual. Tenemos que tener nosotros cuidado con algunas doctrinas que dicen de que cuando uno muere está durmiendo. Ojo con ese pensamiento. Cuando la Biblia dice de los que duermen en Cristo, no significa que están inconscientes, significa que están descansando de su trabajo en la tierra. No, pero no que están inconscientes. Las personas cuando mueren están conscientes y están conscientes o en la presencia del Señor en el cielo o están conscientes lejos del Señor en el infierno. No existe la reencarnación, no existe esto de que el alma está penando. Después de la muerte, dice Hebreos 9:27, viene el juicio. El alma o se va al cielo o se va al infierno. Cuando existe lo que es comunicación con los muertos o cuando la gente piensa que están penando, eso no son las almas de los muertos, son espíritus demoníacos. Ojo con eso. Eso se llama estado intermedio. Ese estado intermedio se espera hasta la venida del Señor. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, escatología individual es el estado intermedio. El cristiano muere, su alma y su espíritu se va al cielo, el inconverso muere, su alma y su espíritu se va al infierno, esperando el juicio final o la resurrección de los justos en el caso de los cristianos. Y hay otra cosa que se llama la escatología general, que es cuando el estudio de los eventos cuando Cristo venga, ¿ya? Y hay puntos que todos los creyentes están de acuerdo. Bueno, una cosa antes que se me olvide, no sé si ustedes han escuchado la terminología llamada los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron con la venida del Señor en su primera venida y termina en la segunda venida. Entonces, ¿nosotros estamos viviendo los últimos tiempos? Sí, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Vuelvo a repetir, los últimos tiempos es desde la resurrección de Jesús hasta cuando Él vuelva por segunda vez. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Y hay eventos que todos los creyentes están de acuerdo que va a ocurrir. Y acá pueden ver estos pasajes bíblicos. Vuelvo a repetir, esto se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Sí o sí, lo que va a ocurrir es una apostasía creciente. Apostasía creciente. Apostasía significa apartarse de la fe. Y ese apartarse de la fe va a ser tanto en doctrina como en la práctica. Ejemplos de apostasía creciente que se está viendo en la iglesia a nivel mundial. Un ejemplo, la ordenación de ministros homosexuales o transexuales en el ministerio. Eso es una apostasía absoluta. Porque eso es un pecado ante el Señor y se está justificando el pecado y se está normalizando algo que no es bueno y que no es el diseño original. Y eso es una muestra de apostasía.
Muestra de apostasía es cuando se alejan de la palabra de Dios. Como yo lo he contado muchas veces, cuando yo estudié teología, yo primero estudié en un seminario teológico liberal, luego me cambié al seminario teológico de las Asambleas de Dios. En ese seminario teológico liberal me enseñaban de que la Biblia no era inspirada por Dios, que tenía errores. Incluso había un profesor que decía que Jesús no estaba seguro si Jesús había resucitado o no, y que para él Jesús solamente era un hombre bueno. Estoy hablando de un pastor. Ejemplo de apostasía. Existe la apostasía doctrinal, que es, ojo, apostasía doctrinal no significa que yo estoy en desacuerdo con un punto de vista. Yo estoy hablando de que alejarse de los puntos de vista básicos de la fe. Por ejemplo, hay teólogos que incluso han negado el nacimiento virginal de Jesús, han negado la resurrección. Me trajeron bebida, gracias esposa, me trajo bebida. Y con harta azúcar, como me gusta a mí. Muchas gracias. Permiso. Esa es la, la apostasía doctrinal, y la apostasía práctica es aceptar prácticas en la iglesia que no son bíblicas. ¿Ya? Por ejemplo, he visto videos en internet donde hay pastores que, ojo, no que entiendan, que defienden, ojo con esto, que defienden, no que se entienda, no que se perdone, que se restaure, que todos estamos de acuerdo, que defienden el aborto de bebés incluso hasta los 9 meses. Eso es apostasía. Y la Biblia habla de que va a haber apostasía en los últimos tiempos, y eso lo estamos viendo hoy en día. Gracias a Dios, porque en Vástago no existe esto, y hay que seguir orando para que en Vástago no exista lo que es la apostasía, como se ve en muchas iglesias, principalmente en los Estados Unidos y Europa. ¿Qué otro evento va a ocurrir sí o sí y que todos los creyentes están de acuerdo? Sí o sí, porque lo dice la Biblia y están de acuerdo, de que antes de la venida del Señor se va a levantar un hombre que Pablo le llama el hombre de pecado, o le llama Juan el anticristo. El anticristo. Juan dice en su epístola que se han levantado muchos anticristos, pero también habla de un anticristo específico. Y ese hombre se va a levantar y va a ser la máxima expresión de la apostasía y de la rebeldía ante Dios. Todos los creyentes antiguos y modernos están de acuerdo que antes de la venida del Señor va a haber una gran rebelión contra Dios, y se va a levantar un hombre que la Biblia le denomina el anticristo, la bestia o el hombre de pecado. Incluso católicos creen eso. Yo tengo, o tenía mejor dicho porque la regalé, una Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén, que es católica. Los comentarios no son muy buenos porque son de carácter liberal, pero el texto en sí es muy bueno, la traducción es muy buena. Y yo leí los comentarios de la Biblia de Jerusalén. Y en los comentarios, estoy hablando de una Biblia católica, o sea, de sacerdotes católicos, profesores católicos, en esos comentarios dice de que se va a levantar al final de los últimos tiempos un hombre de pecado que la mayoría del mundo lo va a seguir. Ya lo va a seguir. Hay distintas teorías de dónde van a ser el hombre de pecado. Algunos dicen que va a gobernar desde Europa, otros va a gobernar desde el Medio Oriente. Lo que sí o sí es seguro que no es que sea de América, porque van a ser del antiguo Imperio Romano. Eso está clarísimo en la Biblia. Pero que se va a levantar un hombre, se va a decir Dios, y se va a rebelar contra Dios, y la mayoría de la gente lo va a seguir. Y los cristianos serán o seremos perseguidos. Sí o sí, incluso los católicos creen aquello. Y las iglesias evangélicas protestantes sanas están de acuerdo con eso. Entonces, antes de la segunda venida del Señor, sí o sí, vuelvo a repetir, todos los creyentes están de acuerdo en que, primero,
va a haber una gran apostasía. Segundo, esa apostasía va a tener su pináculo con la irrupción del anticristo o el hombre de pecado, pero también la Biblia nos dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces, igual va a haber el último, no sé si llamarlo el avivamiento, pero el último despertar, ¿ya? Y el Espíritu Santo será derramado y está siendo derramado sobre los creyentes. No todo es negativo. Vamos ahora a los puntos de vista que puede haber desacuerdo entre los creyentes. Vamos con el milenio. La verdad es que yo todo este tema de escatología quedé pegado desde que descubrí un libro que tenía mi papá a los 15 años. Entonces, como a los 15 años estoy estudiando bastante escatología, las distintas posturas y, y por eso les quiero presentar brevemente, porque tampoco no puedo hacer un estudio muy exhaustivo, tampoco no creo que sea capaz, pero brevemente lo que yo he aprendido durante estos años, ¿ya? El pasaje clave, porque ustedes van a escuchar en muchas iglesias con respecto al milenio, está en Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 20, luego de que el Señor viene, hay una parte que habla del milenio. Algunos lo interpretan en forma literal, otros lo interpretan en forma alegórica. No solamente Apocalipsis, también hay escrituras del Antiguo Testamento que muchos lo interpretan relacionado con el milenio. Y acá yo quiero su total atención porque más que nada voy a presentar esquemas. ¿Ya? Más que nada voy a presentar esquemas. Hay algunos que se llama amilenialismo. Amilenialismo. Si ustedes ven el esquema, porque en Apocalipsis 20 hay una escritura que dice que Satanás es desencadenado. Ellos, los amilenialistas, creen que todo eso es alegórico, es simbólico, y que cuando Satanás es atado se refiere a que se detiene la obra de Satanás en el mundo actual. Entonces, si ustedes ven acá este esquema, muere Cristo, 70 después de Cristo cae Jerusalén, o se destruye el templo, mejor dicho, y todo pasa normal, Cristo viene y la eternidad. Punto. Nada más. Vuelvo a repetir, miren este esquema. Cristo murió, luego viene Cristo por segunda vez, resucitan los buenos y los malos, unos para salvación eterna y otros para condenación, y viene la eternidad. Eso es todo. Eso es lo que cree la escuela amilenialista. Amilenialista. Cree que el milenio que está en Apocalipsis 20 es simbólico. Existe otro que es el postmilenialista. Postmilenialista. El postmilenialista dice lo siguiente, fíjense en este esquema. Cristo muere, la iglesia comienza a evangelizar, 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 y va a llegar un punto en que se va a vivir el milenio en la tierra por la acción de la iglesia. Y que luego de un milenio, de 1000 años de paz, de prosperidad, Cristo viene por segunda vez. El postmilenialismo era típico en la época de eh, a ver, en la época de las grandes misiones mundiales, 1800, 1700, cuando el Evangelio estaba progresando muy significativamente. Entonces la gente pensaba de que el mundo se iba a evangelizar 100%, por lo tanto, incluso Israel se iba a convertir, viene el milenio y luego viene Cristo por segunda vez. Eso es el postmilenialismo. Vuelvo a repetir, viene en la pantalla. Amilenialismo, el milenio es simbólico. Apocalipsis 20, del 1 al 6 creo, es simbólico. Todo es simbólico. Cristo viene, punto, comienza la eternidad.
Postmilenialismo, el evangelio comienza a crecer a tal punto que vienen 1000 años de paz en el mundo y luego del milenio viene la segunda venida de Cristo. Y la tercera postura, que tiene diferentes vertientes que vamos a ver después, esta es un poquito más enredada, es más famosa, un poquito más enredada, pero más famosa, es el premilenialismo. Quiero que miren acá, por favor. No puedo entrar en mucho detalle porque la clase no es muy larga. Aquí semana 70 se refiere a la semana 70 de Daniel, ya que está en Daniel capítulo 9. ¿Qué es lo que dicen ellos? Está el periodo de la iglesia. Cristo viene y luego que Cristo venga a la tierra hay un milenio de paz donde los malos van a estar en el infierno y los buenos van a estar gobernando con el Señor en la tierra. Y acá se va a restaurar las promesas a Israel. Luego de 1000 años viene la resurrección de los impíos, la última rebelión, y luego viene la eternidad. Entonces miren el esquema, por favor. Nosotros estaríamos acá. Va a venir Cristo, eso nadie lo duda. Viene Cristo, los justos están con él, los injustos en el infierno, y vienen 1000 años de restauración de la naturaleza, restauración de las promesas de Dios hacia Israel, etc. Luego viene la última rebelión mundial y viene el juicio del gran trono blanco, donde los impíos son echados al lago de fuego y viene la eternidad. Entonces, Cristo viene antes del milenio, por eso se llama milenio, premilenialismo. Y luego viene el estado eterno, que es eternidad. O perdón, que es el nuevo mundo. Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Con respecto al milenio, 3 posturas. Amilenialismo, no existe el milenio, es simbólico, Cristo viene y luego viene la eternidad y punto. Postmilenialismo, la iglesia triunfa, comienza a crecer, viene un milenio de paz debido a la acción de la iglesia y luego Cristo viene después del milenio. Premilenialismo, miren el esquema acá. Cristo viene, derrota al anticristo, al falso profeta, etc. Se inicia un milenio de paz con Cristo gobernando en la tierra. Luego viene la última rebelión terminados los 1000 años y viene el periodo de eternidad. Esas son las 3 posturas con respecto al milenio. Y estas posturas son, especialmente la postura premilenial, también tiene sus vertientes. Porque hay una doctrina que es clave, que está en Primera Tesalonicenses, que es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice en Tesalonicenses que nosotros seremos arrebatados. No existe duda que nosotros vamos a ser arrebatados. La gran duda y la gran discusión que existe es cuándo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Miren acá, por favor. Ups. Ya. No se me pegó tan bien como pensaba. A ver, a ver, a ver. Ya, dejémoslo ahí nomás. Fíjense acá en este esquema. Esta es el post-tribulacionismo. Quizás cuando lo envíe por WhatsApp se va a ver mejor el PowerPoint. Post-tribulacionismo. ¿Por qué es post-tribulacionismo? Es por lo siguiente. Miren este esquema, por favor. La Biblia nos indica que antes de la venida de Cristo va a haber un tiempo de tribulación. Tribulación. Los post-tribulacionistas, también se denomina premilenialismo histórico, dicen que nosotros vamos a sufrir la persecución
del hombre de pecado o del anticristo, pasado aproximadamente 7 años de tribulación, vamos a ser arrebatados y de inmediato viene Cristo y se inicia el milenio y lo que expliqué anteriormente, la nueva creación. Vuelvo a repetir. Primera venida de Cristo, luego viene lo que es el reinado del, no sé, a ver, la persecución de los cristianos, el anticristo, etcétera, el rapto, el rapto, y Cristo desciende de inmediato con nosotros a instaurar su reinado milenial. Esa doctrina se le llama postribulacionismo. Quiere decir que nosotros como iglesia pasamos una tribulación, un tiempo de prueba. Hay otra postura que se llama mid-tribulacionista. ¿Qué es lo que dicen acá? Como dice este esquema. La tribulación es de aproximadamente 7 años. Nosotros vamos a experimentar la primera parte, los primeros 3 años y medio. Luego viene el rapto y la segunda parte no la vamos a experimentar y nosotros vamos a descender con Cristo a instaurar el milenio. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar la primera parte de la tribulación. Eso es lo que dicen algunos. Viene el rapto y nosotros nos evitamos la parte, a ver cómo decirlo, a ver, la parte más dura, más cruenta de la tribulación, es la gran tribulación y luego de 3 años y medio, nosotros descendemos con Jesucristo a la tierra y se inicia el milenio. Y la otra postura, la última que voy a mencionar, que es, a ver, 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 a ver. Ah, sí, no, perdón, me equivoqué. Ya, pero yo le voy a explicar por qué. La tercera postura que voy a mencionar es esta es la postribulacionista, que la iglesia, es solamente un evento que Cristo viene y la iglesia es raptada y baja de inmediato a la tierra. Esta es la postura pretribulacionista, perdón, acá está, que me dijo qué esquema. Hay algunos que dicen de que antes de la venida del Señor hay 7 años de tribulación y la iglesia no va a pasar esta tribulación, sino que seremos arrebatados, lo que se llama un rapto secreto. Pasados los 7 años de tribulación, nosotros vamos a volver con Cristo a la tierra y a iniciar el milenio. Esta es la postura que por mucho tiempo fue la más famosa dentro del ámbito evangélico. Hay una Biblia, por ejemplo, Biblia Estudio Scofield, que es partidario de esta postura. Hay unas películas que quizás ustedes no sé si han visto, que están en YouTube, están en internet, las famosas Dejados Atrás, que son partidarias de esta postura. Entonces, ¿qué es lo que dice esta postura? Antes de que Cristo vuelva a la tierra, hay 7 años de tribulación y nosotros vamos a ser raptados o arrebatados secretamente antes del inicio de esos 7 años. Nosotros no vamos a vivir la tribulación, sino que vamos a descender con Cristo al final de la tribulación y dando inicio al milenio. Eso es lo que dicen algunos. Entonces, para ir sintetizando, vuelvo a repetir, no puedo explicar tampoco tanto las bases bíblicas de cada postura porque si no, no me va a dar el tiempo y esto es bien denso. De manera síntesis, para ir conversando esto. Para terminar, escatología individual se refiere al estado intermedio, es decir, la persona muere y la gran pregunta es dónde muere o si es que existe vida después de la muerte.
la Biblia nos indica que existen solamente dos posibilidades. Si alguien murió en el Señor, en la presencia del Señor, en el cielo, su alma y su espíritu va al cielo. Si alguien muere sin el Señor, su alma y su espíritu van al infierno esperando las debidas resurrecciones. Algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero importante que entendamos de que cuando uno muere, la persona está consciente, no es que está inconsciente, está consciente. La persona en el cielo está consciente de que está con el Señor, y hay muchos datos bíblicos de eso. Acuérdense que cuando Jesús se transfiguró, estaban Moisés y Elías con ellos, y ellos habían muerto hace miles de años atrás. No estaban inconscientes, estaban vivos. Entonces, eh, cuando uno muere, si está en el Señor, está consciente con Él, y si uno no muere en el Señor, está consciente en el infierno. ¿Ya? Eso es escatología individual. Y está la escatología general, que es los eventos antes del reinado de Cristo en la tierra, como lo profetiza su palabra. Eventos que todos están de acuerdo que va a ocurrir. Va a ocurrir una apostasía creciente de las iglesias, por lo menos las formales, una apostasía creciente. Se va a negar doctrinas básicas como es la Trinidad Divina, se va a negar la encarnación de Cristo, incluso algunos van a negar que Cristo va a venir por segunda vez. Y se van a introducir en la iglesia prácticas que son antinaturales o que son nocivas y que antes era muy difícil que se diera, pero hoy día ya se están dando. Y eso es una muestra de la apostasía que se viene o la apostasía que ya está penetrando en las iglesias. Sí o sí va a haber apostasía al final de los tiempos, y ya lo estamos viendo, y sí o sí va a haber lo que es el hombre de pecado, el anticristo, que es como el pináculo, ¿cómo decirlo? A ver, es como la máxima representación de la rebelión contra Dios. Incluso se va a declarar Dios, dice la Biblia, y la gente lo va a seguir. Esa es, sí o sí, va a ocurrir eso, y todos los cristianos están de acuerdo con que va a ocurrir una última gran rebelión mundial. Pero donde hay desacuerdos son en estos aspectos. El amilenialismo, que nos habla de que la parte de Apocalipsis 20 que habla del milenio es totalmente simbólico, simbólico, simbólico. Cristo viene por segunda vez y de inmediato comienza la eternidad. Es como que nosotros, no sé, el día de mañana Cristo viene y comenzamos la eternidad, nuevo cielo, nueva tierra, como si nada. Otros dicen de que la iglesia va a impactar, va a ir creciendo a tal punto que va a traer justicia, santidad y el reino de Dios a la tierra. Esta postura, siendo sincero, es la que menos, es más poco común últimamente, porque se está viendo de que la iglesia en vez de ir creciendo, va decreciendo, y como los principios cristianos cada vez van decreciendo también. Ese es el postmilenialismo, ¿ya? Pero si alguien está de acuerdo con esta postura bíblicamente, está bien, o sea, seguimos siendo hermanos en Cristo. Y tenemos el premilenialismo, que es la postura que es un poco más famosa, que dice de que Cristo viene y se inicia 1000 años de paz, de reinado de Cristo en la tierra, donde se va a restaurar Israel, etcétera. Luego de los 1000 años hay la última rebelión contra el Señor y viene el estado de la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Y dentro de la postura premilenial existen tres diferentes
posturas que seguramente muchos de ustedes han escuchado y es bueno que entendamos esto para que no andemos tan perdidos cuando escuchemos esto. Algunos dicen, antes de que Cristo venga a iniciar el milenio, hay 7 años de tribulación y la iglesia no va a pasar la tribulación, sino que es raptada o arrebatada, raptada secretamente obviamente, estamos en el cielo 7 años y luego volvemos con Cristo para iniciar el milenio con Él. Esa postura se llama pretribulacional. Por mucho tiempo fue la postura más escuchada porque en los 80, 90 se difundió bastante esta postura, principalmente por los predicadores de corte pentecostal norteamericanos. Entonces se difundió bastante esta postura. Hay otros que dicen que no, que existe un periodo de tribulación y que nosotros vamos a ser arrebatados a la mitad. Es decir, vamos a experimentar los primeros 3 años y medio, viene el rapto y luego vienen los segundos 3 años y medio que no vamos a estar y vamos a bajar con Cristo acá para instaurar el milenio. Entonces, de los 7 años de tribulación, vamos a estar solamente 3 años y medio, los segundos 3 años y medio no vamos a estar acá. Y la tercera postura es la post-tribulacionista, que era este el esquema correcto, que la iglesia pasa este periodo de tribulación y gran tribulación, somos arrebatados y de inmediato bajamos con Cristo a gobernar y a instaurar el milenio. Esas son las tres posturas principales que existen con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos. Este estudio lo hice, obviamente, porque tenemos que tener claro qué cosas sí o sí tenemos que estar de acuerdo, en qué aspectos puede existir una división sana de posturas, pero recordando que aunque la otra persona no piense igual que yo, si está de acuerdo en los aspectos básicos, sigue siendo hermano en Cristo y siempre apuntando a la unidad de la iglesia. Vuelvo a repetir, si ustedes se fijan en las predicaciones de la iglesia, siempre nosotros tomamos y hablamos cosas que estamos de acuerdo. Por ejemplo, hablamos de la segunda venida de Cristo en forma general, pero no tocamos algunos puntos que pueden haber ahí una división de opiniones. Pero sí es importante que conozcamos esto porque es interesante estudiar la doctrina de los últimos tiempos para estar preparados para su venida. Y ojo, esto no es solamente conocimiento, esto tiene que llevar una vida práctica. Tenemos que vivir como que si Cristo viene en 5 minutos más. Por lo tanto, guardarnos en santidad, en pureza y sirviendo al Señor. Así que esa es mi clase del día de hoy, que está lleno de esquemas, pero la idea es que podamos, esto sea el inicio de, sea el inicio de una investigación propia individual donde vayamos comparando con la Biblia las diferentes posturas y cuál creemos nosotros que es más bíblica o que nos convence más. Eso es, dejo el micrófono abierto si alguien quiere preguntar o acotar algo. Tremendo, hermano Sebastián, muchas gracias. La verdad es que aquí hay mucho que digerir, mucho que tomar, pero hay una verdad central o una verdad fundamental, que es que así como Cristo vino una primera vez, y esto fue prometido y anunciado a través de las Escrituras, así también Cristo va a venir una segunda vez. Y es para lo cual cada uno de nosotros tiene que estar de alguna manera expectante, esperanzado, animado, y también de esa tremenda verdad sacar las fuerzas necesarias, sobre todo en tiempos que son muy complejos como lo que nosotros estamos viviendo. Así que agradecer y obviamente reiterar, está el micrófono abierto para quien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta respecto de todo lo que escuchamos el día de hoy, que no es poco, que no es poco. Así que dejo abierto, digamos, la posibilidad de que alguien pueda plantear, hacer algún comentario o consulta.
Te da uno, sí, por favor. Macarena Fernanda Paso Rego. Dale, Maca. ¿Tienes problemas con el audio, al parecer? ¿Nos estamos escuchando, Macarena? Se enojó. Ahí viene nuevamente. ¿Aló? ¿Maca? No, algún problema con el audio porque tu micrófono aparece desactivado, pero no te escuchamos. Quizás puede escribir la pregunta, hermano, por el chat. Mientras la Maca se la arregla, ¿alguien más quiere hacer algún Sí, comentario o consulta? yo, aprovechando que saqué el micrófono. Primero, hermano, muchas gracias por este mensaje. Yo soy muy visual, por lo tanto los esquemas me favorecen para mi aprendizaje, hermano. Muchas gracias. Ahí está la marca. Ya, después sigo. No, adelante nomás, por favor. Bueno, no, agradecerte. Claramente, como se dieron cuenta, es un tema que no es tan fácil. Yo me he encontrado con muchos cristianos que llevan mucho tiempo y estos temas ni siquiera lo han incursionado en aprender. Por lo tanto, qué lindo es poder ver como una gran gama de cuáles son las opciones. Me muero de ganas de preguntarle al hermano cuál es su línea, pero no lo voy a exponer públicamente, lo voy a dejar que si él quiere decirlo a criterio, bueno, hermano. Y, pero no, hermano, me gustaría saber realmente cómo nosotros podemos seguir profundizando en esto, porque no sé si recomiendas algún libro, algún link o algo, porque entiendo que esto es breve tiempo, me pasó igual cuando hablamos de los atributos de Dios. Obviamente uno no puede abarcar mucho, pero ¿cómo seguir profundizando, hermano, en esto? No sé si tienes alguna herramienta que nos pueda recomendar. Hay un libro que se llama, y que es barato, Apocalipsis, 4 posturas de interpretación. No me recuerdo bien el autor, pero es un libro blanco. Apocalipsis, 4 posturas de interpretación. Y ahí se habla con respecto a las diferentes posturas de la escatología. En La Cruzada, en la librería que está en Maipú con Rengo, existen muchos libros de escatología que dicen diferentes posturas de la venida del Señor o diferentes posturas de interpretación del Apocalipsis. De ahí uno puede como ir estudiando las diferentes posturas y ver qué postura a uno le como que le satisface más, ¿ya? Eh, pero todos los libros que tengan que ver con diferentes posturas del Apocalipsis o diferentes posturas de la venida del Señor, es muy bueno comprarlo. Yo he pasado por diferentes posturas de interpretación, así que, y ojo, yo no soy cerrado con respecto a mi particular postura. O sea, yo digo, yo creo esto, pero no me cierro la posibilidad de esto. Hay que ser bien humilde cuando uno habla del último tiempo de escatología, porque obviamente solamente el Señor ahí lo siento, pero este tema es complejo y uno tiene que ser humilde para saber, para decir, yo creo esto, pero no niego la posibilidad de que ocurra de esta manera. Pero hay diferentes libros, vuelvo a repetir ese libro, bueno, Apocalipsis, 4 posturas principales, un libro, o cuatro posturas de interpretación, es un libro blanco. Es bueno ese libro, lo recomiendo. Muchas gracias, hermano. Queda Macarena también con ustedes ahora. Ya, ahora sí, me teletransporté.
Ya, mi pregunta, o sea, la pregunta iba dirigida a lo siguiente. Lo que pasa es que al principio del estudio, Sebastián, mencionaste de que el alma y el espíritu tenían como dos opciones, como de irse al cielo o al infierno. No sé si esa era como una de las tantas posturas o era como lo certero, como en cuanto bíblicamente hablando, como lo que todos los cristianos estaban como de acuerdo. No, bíblicamente hablando, el 90% de los creyentes bíblicos creen de que cuando uno muere o está en el cielo o está en el infierno, pero no está inconsciente. No es que esté Ah, ya. durmiendo Ujú. conscientemente. Sí, 90% de los lo no que está. pasa es que mi pregunta era específicamente, mencionaste es como que el alma y el espíritu si va o al cielo o al infierno, pero mi pregunta era, yo tenía entendido, o sea, y en Eclesiastés 12, si no, o sea, si lo busqué lo dejé arriba, que lo tenía anotado, que decía que, claro, Muchos quieren. Ay, No, pero entiendo ese pasaje cuando dice que los muertos nada saben y nada ese. sí, no, pero era que o sea, nuestra carne obviamente se va al polvo, Ujú, y dice que nuestro espíritu vuelve al creador. ujú. Entonces, mi pregunta era como enfocada que yo tenía entendido que el alma de la persona era como la que se salvaba o se perdía. Eh, No, 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 no. o es el Bueno, espíritu ojo, también. ojo, de que ese tema igual es complicado, de alma y espíritu, porque Ujú. existen dos posturas. Hay algunos que dicen de que el alma y el espíritu son sinónimos, ya que es como lo mismo, como el ser espiritual. O sea, existe el cuerpo y el alma y el espíritu son sinónimos, que es un ser interior espiritual. Hay otros que dicen de que el, bueno, está el cuerpo, el alma son las emociones y el espíritu es lo que nos conecta a lo sobrenatural. Entonces dicen que el ser humano es tripartito, otros dicen que el ser humano es bipartito y que alma y espíritu son sinónimos. Y hay otros, y ojo, como no está el chat, lo voy a decir. El chat decía, él era de la postura de que cuando la Biblia habla de alma, se refiere a como al ser humano integral, cuerpo y espíritu. Entonces, ojo, que existen diferentes posturas con respecto a eso, al cuerpo, alma y espíritu. Lo que sí o sí está claro de que cuando nosotros morimos, nuestro ser espiritual, sea el alma, sea el espíritu o sinónimo, lo que sea, sí o sí, o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Sí o sí. ¿Ya? Eso es escritural. Pero con respecto a la definición exacta de que, qué es el alma, qué es el espíritu, también hay diferencias de opinión. Así que ojo con, ojo con eso. Sí, no sé, o sea, en realidad, claro, era como una duda que tuve por el principio, o sea, no es como algo, quizás, una duda tan de peso fundamental, quizás eso se puede dejar como a búsqueda de cada persona, pero era una duda que me saltó al principio. Pero eso, Fíjate, súper, pero muchas gracias. el espíritu, incluso en eso hay como diferencia de opinión entre astrólogos. Así que es bien interesante eso. Muchas gracias. Disculpen, Y disculpen, hay una pregunta interesante, Fabián. Dice, mi consulta es, ¿las posesiones son más personales o congregacionales? O quizás saber también cuál es la postura de los ancianos y ministros de Basta. Ah, chuta, ya, es otra cosa. Eh, a ver, Iglesia de Cristo no tiene una posición oficial. ¿Cuál es la postura escatológica? Iglesia de Cristo, como denominación, siempre se centró a mantener como los puntos centrales y luego que en estos puntos que no son centrales puede haber diferencias de opinión, ¿ya? Ahora, ojo, hay sí iglesias que tienen posturas oficiales. Por ejemplo, las asambleas de Dios creen que existe un milenio
y creen de que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Esa es como la postura oficial de ellos. La iglesia del Evangelio Cuadrangular cree lo mismo. La iglesia metodista oficialmente no cree eso. Entonces, hay algunas denominaciones que tienen posturas oficiales con respecto a esto. Iglesia de Cristo no tiene postura oficial con respecto a esto. Y con respecto a qué opinan los ancianos y el ministro, ahí lo voy a conversar con ellos personalmente. No sé lo que pensarán ellos. Me tinca, pero no lo voy a decir. Como tú lo dices, es para una conversación un poco más larga. Mi certeza y claridad primordial es que Cristo viene, viene pronto. Lo que entre medio pase está sujeto, digamos, a un comentario y profunda, digamos, discusiones teológicas que se ha extendido por siglos, literalmente hablando. Entonces, es algo, digamos, como para como, y bien dices tú, Sebastián, tomarlo muy humildemente y con mucha mesura, mucha mesura. Pero es para una conversación en otra instancia. Buena pregunta, Fabián. No sé si nuestro hermano Osvaldo puede comentar algo al respecto. O Alan, ya que estamos acá. Comentar, por ejemplo, como decía Sebastián, hay denominaciones evangélicas que tienen en sus credos establecidos cuáles son las posturas en cuanto a este tema. Pero prácticamente en toda congregación se va a encontrar gente que tenga puntos de vista distintos y, y se conviven sin problemas porque, como decía Sebastián, esta no es una de las doctrinas fundamentales, las doctrinas que no se pueden transar. Está el hecho de que Cristo viene. Y como hemos visto, son interpretaciones. No es y cada interpretación tiene su postura bíblica, y como Sebastián decía, es complicado expresar el fundamento bíblico de cada una porque cada una tiene su posición. Yo he visto discusiones de 2 horas, 3 horas acerca de este tema y cada uno defiende basado en aspectos bíblicos. Ahora también, como decía, le pasó a decir Sebastián, hay gente que normalmente en el estudio de la palabra va transicionando de una postura a la otra prácticamente. Es decir, cuando se empieza a estudiar el tema, puede uno empezar el tema con una posición y finalmente va a terminar basado en su estudio bíblico con una posición distinta de la que empezó. Pero eso no significa que ha perdido la fe. No significa tampoco que ya no es cristiano o que antes no era cristiano, sino que simplemente entendió más claramente las posiciones bíblicas. Entonces, es importante entender de que este es uno de los temas complicados que si queremos, por ejemplo, tener una conversación larga, este es uno de los buenos temas, pero que no es el tema
como ha ocurrido que en ocasiones sí hay congregaciones que se han dividido por este tema, pero no debiera ocurrir porque no es, no es algo que debiera separarnos, porque como reitero, estamos hablando de interpretaciones. Eso. Perfecto, muchas gracias. Mm. Estimado ministro, Sí, ya que el Fabián se puso medio pesadito y quiere que nosotros digamos, lo vamos a pastorear, hermano, porque nada que ver, pues. Sí, pues nos expone, pues nos deja vulnerables. ¿Cómo le vamos a decir que no ahora? Hermano, yo quiero ser muy vulnerable. Uno podría responder algunas veces como políticamente correcto algunas cosas, pero yo sí quiero rescatar antes de responder dos cosas. Una cosa, que tienen mucha razón los hermanos, que lo dijo tanto Seba como Alan, que uno va como migrando. Porque generalmente uno cree que no tiene posición en este tema, ¿ya? Pero generalmente donde uno está en la congregación, hay como intrínsecamente ya una ruta. Entonces uno después dice, yo estaba en esta línea, yo en esta otra línea, ¿ya? A mí particularmente me pasó que yo pensaba que había una sola nomás. Y me sentí muy sorprendido con la cantidad de rutas que había. Me sentí muy sorprendido. Y lo último que quiero decir, que más que de verdad no puedo decir alguna, porque cuando ingresé al seminario, ingresé con mucha convicción de muchas rutas establecidas por mí, pero que el seminario me hizo darme cuenta de justamente este ejercicio que hizo el hermano Seba de ver tantas otras opciones, que todas tienen tan buenos argumentos que de verdad, hermano, me siento que en este momento, en esta área de la escatología, no tengo una claridad, no es que no tenga claridad, es como que no me he definido 100% ni por una ni por la otra. Yo creo que eso, y si alguien me pregunta, oye, Pablo, pero ¿cómo? Y entonces, ¿y eso hace que tu fe pueda tambalear o algo así? La verdad es que no. La verdad es que uno puede convivir con este todavía, explorar, conocer y decidirse, por algún momento uno se va a decidir, pero yo creo que siempre Vástago, al no ser una denominación en específico, tiene esa riqueza de que podemos pensar distinto y no hay problema. Y cierro nomás con esto, yo creo que lo que dice Alan con respecto a que en esta línea podemos pensar distinto y entre comillas, como que no vamos a acalorarnos tanto en el tema. No así en otras discusiones como por ejemplo si la salvación se pierde o no, de si son predestinados o Jesucristo murió por todo, etcétera. Creo que es muy bonito saberlo, conocerlo. A mí me anima a seguir estudiando este tema, pero también con mucho respeto dar mi opinión. Fabián pidió mi opinión y no me está escuchando. No importa, no te das problemas, Fabián. Lo vamos a doblemente pastorear. Eso quería, hermano Esteban. perfecto, muchas gracias. En el chat dejé el link tanto en Amazon como en CLC, el libro de 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis. Está acá, digamos, en Chile y está 15.900 pesos en físico. Hermano, perdón, ¿lo puede enviar también al WhatsApp? ¿Es posible? Ok, lo Por enviamos al favor. WhatsApp. Es que no tengo acceso yo acá, medio raro, y después lo voy a perder el link. Lo envío, lo envío. Gracias, hermano. Gracias. Perfecto. Bien, amados, no sé si hay un último comentario antes de cerrar, dada la hora, estamos más pasaditos. Perfecto. Bueno, tremenda bendición. Gracias por lo que nos has compartido, Sebastián. Nos dejaste una gran tarea y yo creo que fue muy acertado también la forma en que lo abordaste, de tal manera de dejar, digamos, el abanico abierto y la oportunidad de que cada uno de nosotros también vayamos explorando este tema que es realmente profundo, amplio y apasionante, como todo lo referido, digamos, a nuestro Señor.
pero de que Cristo viene, viene y viene pronto. Así que animémonos con esa verdad, animémonos con esa revelación que tenemos hoy día nosotros en nuestras manos, y espero que en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso nos va a ayudar, nos puede ayudar mucho a cada uno de nosotros. Querido Osvaldo, si quiere terminar orando y dando las gracias por este tiempo, por favor. Sí, hermano, muchas gracias. Me desconcentro nomás, Fabián, que está ahí como corriendo con la cámara. No es quien mencionó que Elimínelo, por estaba favor, director. participando con su hija Director, y elimínelo. Así muy respetuoso, no escuchó la respuesta. Apágola. después usted lo trata con él Ay, personalmente, lo llama ahí lo ya, llama, digamos, hermano. a la oficina. No. Bueno, amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor. Primero lo reconocemos como nuestro Dios creador, nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Reconocemos también a su Hijo Jesucristo, Señor, que murió en la cruz. Y por medio de ese acto, Señor, es que podemos poder acercarnos a usted, Señor. Podemos aprender de usted. Usted habita en nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo, Señor, que nos puede ayudar y nos guía a toda verdad. Yo doy gracias primero por la vida de Seba. Doy gracias por su vida, Señor. Doy gracias por el don que usted le ha puesto. Doy gracias por este amplio espectro, Señor, de conocimiento. Intentamos, Señor, rajuñar algunas cosas, de poder entender, Señor, quizá un poco más allá. Algunas cosas usted las dejó muy claras, otras quizás, Señor, nosotros no tenemos todavía el discernimiento, o usted no ha decidido, Señor, que en este momento nosotros podamos entenderlo todo, pero aún así, Señor, damos gracias primero por poder acercarnos a esta palabra. Y también damos gracias, Señor, que a pesar de que no entendemos todo, podemos estar felices, Señor, con un gozo muy grande de saber de que usted habita en nosotros, de saber que usted va a volver, y eso es una gran noticia, de que usted en algún momento va a volver, cualquier momento, Señor. Ayúdenos a poder recordar eso con esperanza, con alegría. Ayúdenos, Señor, como iglesia, también a saber que estamos felices, Señor, por todo el amor que usted nos da, la misericordia, Señor, que se renueva cada día para nosotros. Gracias, Señor, por Vástago, gracias por hermano Esteban, quien lidera, gracias por los hermanos que han sido persistentes, Señor, en esto. Sabemos que en el camino uno se va quizá o desanimando, o las actividades diarias de la vida nos impiden poder tener estos espacios, Señor, y dedicarlos para seguir aprendiendo. Así que doy gracias por los hermanos que han persistido, y también pido, Señor, para que la iglesia se anime cada día a poder seguir aprendiendo por medio de estos espacios, Señor. A usted sea el único glorificado, y pido todo, Señor, en su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bonito Muchas gracias. corte de pelo, Osvaldo, bonito corte de pelo. Oh, hermano, tan pastoreado que va a estar, hermano.